Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a abordar la unidad tercera de la asignatura Sociología de la Educación, unidad que lleva por título El cambio familiar y el proceso educativo y que se cubre con el capítulo número 4, el capítulo escrito por Sandra Obiol, El cambio familiar y el proceso educativo del manual de la asignatura. Aquí tenéis el índice general de la presentación y del propio capítulo, en el cual, después de llevar a cabo una breve introducción respecto a la importancia que tiene la noción de familia, sobre todo en sociedades como la española, abordaremos la diversidad de formas familiares en un recorrido inicialmente histórico que nos llevará hasta los cambios más recientes que se están produciendo en el entorno familiar. A continuación hablaremos de la familia como agente de socialización, como veis en el punto tercero de esta presentación, y acabaremos viendo o analizando detenidamente la relación que se establece entre dicho agente de socialización fundamental con otro de los agentes clave y desde luego con el agente central para nuestro interés en esta asignatura, como es la institución escolar. Finalizaremos con una serie de conclusiones que, como siempre, lo que harán será dejar abierta la reflexión en torno a la cuestión de la importancia que tiene la familia en nuestra sociedad y la previsible función que podrá seguir desempeñando o no, por contrario, los cambios que se pueden producir en el papel de dicha institución en la sociedad de un futuro más inmediato. Bien, tenemos que empezar señalando la importancia que tiene el singular y el plural cuando hablamos de familia. Es decir, no es lo mismo hablar de la familia como institución, que de alguna manera se refiere a una realidad abstracta, la institución familiar, que hablar de las familias en plural, que lo que hace es aterrizar la noción, aterrizar el concepto a la realidad más cotidiana de cada individuo y de cada grupo familiar. Las familias en plural alude a la diversidad de formas familiares que existen y que coexisten en nuestra sociedad, diversidad que siempre ha estado presente pero que a día de hoy seguramente sea más visible de manera manifiesta que nunca. Entonces hay tres cuestiones fundamentales que vamos a cubrir en este capítulo y que son las que podéis ver que se repiten de manera recurrente a lo largo de la exposición que hace la autora. De una parte, la idea de que la familia es una institución social fundamental, es decir, que en todas las sociedades se suele considerar una especie de universal cultural, es decir, cualquier sociedad del mundo tiene una institución que con distintas formas o bajo distintas formas hace la función que en nuestra sociedad desarrolla la familia y por lo tanto es una institución clave a la hora de entender cómo se organiza la sociedad en su conjunto. Tened en cuenta, como ya vimos en el tema en la unidad anterior, en el tema dedicado a la socialización y al proceso de socialización, el papel que ya le dimos o que ya pudimos analizar que tenía la familia en dicho proceso de socialización, que la constituye como una institución social fundamental. Pero más allá de eso, más allá de dicho papel, entre comillas, inicial en el desarrollo de la personalidad de los individuos, tenemos que tener en cuenta el rol que ocupa la familia como red de protección frente a la adversidad o como en general red de apoyo ante las situaciones de la vida. Es decir, no solo la familia cuida de los niños, sino que también cuida de los mayores, sino que también facilita de alguna manera la conciliación laboral de los padres cuando hay hijos pequeños. Ya sabéis que muchas veces, sobre todo en un país como España, que tiene un sistema de guarderías tan deficitario, ¿no? Y en el cual el Estado se despreocupa tantísimo de la situación de las familias y de los niños. Ya sabéis, digo, que la familia en este país, los abuelos, por ejemplo, pero no solo los abuelos, también los tíos, en general la red familiar es la que se viene a ocupar de los cuidados de los miembros de la familia. Ya digo, tiene importancia cualquier sociedad, pero desde luego no una sociedad como la nuestra, en la cual el estado del bienestar hace recaer sobre la familia buena parte del peso de la atención a las personas, entre comillas, dependientes. Todos somos dependientes en algún momento. En un país como el nuestro, por lo tanto, la familia tiene una importancia aún más grande que en otras sociedades distintas. Más allá de ese primer punto, tenemos otra reivindicación recurrente en el capítulo, que es la necesidad de definir de manera flexible o de estar atentos a cómo van cambiando las formas familiares a medida que va cambiando también la sociedad, lo cual nos lleva a la necesidad
como profesionales de la docencia, de ser conscientes de que no todas las familias son iguales. Ya digo, no hay una familia que sea la familia, sino que cada familia es un mundo, si me permitís la expresión, y en general que el docente, el profesional de la educación, tiene que conocer esta diversidad y tiene que saber trabajar con ella. Insisto, la definición de familia no es algo que esté hecho para siempre, no está escrito en piedra, sino que tenemos que ir adaptando esa definición y tenemos que ir adaptando la manera de tratar esa diversidad. Y más allá de ello, el tercero de los puntos que vamos a abordar en profundidad en esta unidad tercera es la relación que se establece entre esos dos agentes de socialización fundamentales que son la familia y la escuela. Ya vimos en el tema anterior que no es porque estemos estudiando sociología de la educación que le reconozcamos un valor tan grande a la escuela, sino porque realmente en el funcionamiento social y en la manera en la cual se desarrollan los individuos, se desarrolla su personalidad y se desarrollan su socialidad. Es por ello por lo que juega un papel tan importante la escuela y evidentemente la familia también. Como quiera que en las primeras etapas de la vida de los individuos la familia tiene una importancia clave sobre todas las esferas de vida de los niños, pero también, desde luego, a la hora de elegir la educación y a la hora de gestionarla, por así decirlo, pues es fundamental que analicemos la relación que se establece entre familias y escuelas en esas primeras etapas de la vida. Estos son los 3 puntos fundamentales que vamos a trabajar en esta unidad y que vamos a ir cubriendo con los distintos apartados del capítulo que estamos comentando. Bueno, pasemos a continuación al punto segundo de esta unidad tercera, es decir, el relativo al tránsito de la familia a las familias. Lo que vamos a hacer en este apartado es un pequeño recorrido histórico sobre la evolución o la aparición y extensión y generalización de distintas formas familiares. Para ello, en primer lugar, es importante que tengamos en cuenta los conceptos que se manejan y, sobre todo, que los sepamos diferenciar unos de otros. En ese sentido, si veis estas 3 citas, estas 3 definiciones, están sacadas todas de la misma página, la página 76 del manual, y bueno, son definiciones entre otras posibles, es decir, tened en cuenta que son las definiciones que da esta autora, pero no tienen por qué corresponder con la definición de familia, de hogar o de núcleo familiar que pudieran dar otros autores o que podáis encontrar en otro sitio. Sí que es cierto que existe cierto consenso en cuanto a los contenidos, los elementos que diferencian unos conceptos de otros, pero por favor no penséis que esta es la definición definitiva de cada definición definitiva, perdonad por la redundancia. No penséis, ya digo, que es la única definición posible para estas nociones. Bien, ya digo, hay que distinguir familia de hogar, de núcleo familiar a la hora de acercarnos a esta realidad, sobre todo porque no estamos hablando de las mismas realidades y para que tengamos todos y todas un lenguaje común en esta asignatura, estas son las definiciones que vamos a manejar. En ese sentido, vamos a hacer, en primer lugar, un pequeño recorrido por la historia de la evolución de la institución familiar. A partir de lo que expone la autora, tenemos como 4 grandes fotografías de lo que viene siendo la familia como institución, ¿vale? Aquí vamos a hablar del tipo ideal familia o del tipo familiar, si lo preferís así, como ente abstracto. No vamos a hablar de forma familiar concreta, sino que vamos a hablar de lo que sería la familia tradicional o la familia típica en cada uno de esos 4 momentos. Como siempre, hay que tener en cuenta que esta es una simplificación que oculta de alguna manera o puede hacernos perder de vista que dentro de esa familia típica de cada momento, de cada periodo histórico, había una gran complejidad, es decir, no era la única forma que existía, la única forma familiar que existía en cada momento. Lo que pasa es que era la más extendida o la que consideramos que era la representativa, la típica, ya digo, y perdonad que me repito tanto, la típica de cada momento. Así, en un primer momento, por así decirlo, tenemos la familia preindustrial. Ya vimos en la unidad primera la importancia que tuvo la revolución industrial a la hora de transformar profundamente todas las estructuras de la sociedad. También lo relativo a cómo estaba organizada la vida familiar. En ese sentido, antes de la revolución industrial, es decir, en la familia preindustrial, primaba una vinculación en base a la propia división del trabajo dentro del hogar familiar. Es decir, lo que veis ahí como fusión de las esferas pública y privada
en la cual la familia aparecía más como una unidad económica, es decir, más como una pequeña fábrica, si lo queréis ver así, que como lo que nosotros entendemos a día de hoy por una familia, es decir, como la unión de una serie de personas por vínculos emotivos de amor, de cariño o de compartir algo más que una producción. Pensad que antes de la Revolución Industrial en las casas había talleres, fundamentalmente, y en dichos talleres pues trabajaban el padre, la madre y los hijos, etcétera. Entonces, cuando no había talleres había, por ejemplo, explotaciones agrarias o ganaderas, en la cual también trabajaban los niños, con lo cual los hijos muchas veces se tenían pensando ya en aprovecharlos como mano de obra, más que pensando en tener hijos para quererlos. Todo esto es muy simplificado y evidentemente todo esto es una simplificación excesiva y decir las cosas de una manera un tanto, bueno, si me permitís, un tanto grosera, pero es un poco la idea que transmite el capítulo de Obiol en este punto, ¿vale? Toda esa estructuración familiar se fundamentaba en el patriarcado, es decir, en que así como en la empresa hay un capataz, en la familia había un encargado, un responsable, un jefe, que era el padre de familia. Evidentemente, insisto, no todas las familias tenían un padre de familia, también había viudas con niños, en fin, había otras formas familiares. Pero ya digo, esta sería un poco la fotografía, si tuviéramos que ilustrar ese momento familiar previo a la Revolución Industrial. Familias que trabajan en casa, familias que son unidades de producción, que están gobernadas y dirigidas o que están bajo el mandato del padre de familia, del varón responsable, cabeza de familia, que se decía antiguamente, etcétera. Después de la Revolución Industrial surgen, como ya vimos en el tema anterior, en el tema primero, surgen nuevas instituciones o se desarrollan instituciones propias de la modernidad, como pueden ser la escuela o el Estado. Instituciones que asumen, porque ya vimos también la teorización de distintos autores, asumen funciones que antes estaba desarrollando la familia y las asumen en la idea de homogeneizar a los individuos. Es decir, el Estado no podía permitirse que cada familia educase a sus hijos o a sus nuevas generaciones a su antojo o según sus criterios, sino que tenía que establecer una serie de elementos comunes, una homogeneidad, una cierta homogeneidad al menos, en cuanto a cómo iban a ser esos individuos que iban a formar parte de dicho cuerpo social. Esto implica, por ejemplo, pues que los niños dejan de educarse en la familia o dejan de educarse exclusivamente en la familia y se empiezan a educar o al menos a formar en los contenidos más de contenido, valga también la redundancia, en los elementos más de contenido, empiezan a formarse en las escuelas, quedando así la familia como instancia secundaria, entre comillas, en la educación y dedicada específicamente a la crianza, al mantenimiento y a la socialización, a la educación, digamos, con E mayúscula, a la educación de cómo van a ser las personas en tanto que personas, mientras que la escuela se dedica a la educación con E minúscula, a la formación de cómo van a ser las personas en cuanto que ciudadanos o en cuanto que futuros trabajadores. Ese modelo es el que da paso al tercer momento de este recorrido que hace Obiol en su capítulo, que es el modelo familiar norteamericano o el modelo familiar funcionalista, si lo preferís. Yo creo que es más correcto hablar de funcionalismo que de modelo familiar norteamericano, que es la teorización de Parsons, al cual también aludimos en temas anteriores, que es el principal autor de la corriente o del paradigma funcionalista en sociología. Ese modelo familiar funcionalista o norteamericano, que también se llama familia burguesa, establece una rígida división de roles y de esferas. ¿Qué quiere decir? Pues que los hombres son los responsables de traer el dinero a casa y las mujeres son las amas de casa, es decir, las que gobiernan la cotidianidad de lo que sucede dentro del domicilio, mientras que el varón es el que sale de dicho domicilio para ganar el dinero. De ahí pues esa expresión de el hombre ganador del pan, ¿no?, que veis ahí entre comillas al final de ese tercer punto. Claro, esto implica evidentemente una dependencia de las mujeres con respecto a los hombres, por cuanto si el hombre no trae dinero, la mujer no tiene dinero, y eso, como todas y todos sabéis, pues tiene toda una serie de disfuncionalidades
para la posición de la mujer, a la que sitúa en una condición de vulnerabilidad estructural. Una vez que este modelo muestra su ineficacia para adaptarse a los nuevos tiempos, sin ir más lejos porque en muchos casos ya no vale que solamente uno de los dos miembros de la familia trabajen, y más allá de eso, evidentemente, porque estamos ante un momento posterior de liberación o de individualización, como dicen Beck y Bergersheim, en el cual las personas, específicamente las mujeres, toman las riendas de su vida o intentan tomar las riendas de su vida, al menos en lo que a las decisiones de con quién convivir se refiere. Esto implica, ya digo, que se genera todo un movimiento de liberación. Esto sería el momento actual, el momento, digamos, siglo XXI, lo referido al proceso de individualización. Se genera todo ese movimiento que a lo que alude es a la necesidad o al afán o al deseo de emancipación y de independencia. Ya digo, por parte de las mujeres específicamente, pero en general por parte de todos los individuos que rompen o tienden a romper con cualquier lazo que los mantenga limitados en sus movimientos o en su margen de maniobra. Este último momento nos va a llevar, como veremos a continuación, a que las familias descansen mucho más en la libre elección por parte de los individuos que en la tradición o que en la dependencia económica o en la jerarquía o en el patriarcado. Esto será el momento más reciente, el momento, si queréis, actual. Seguimos dentro del punto segundo, hablando de la evolución o de los cambios que se han producido en el ámbito de la familia. Si acabamos de ver ahora mismo todo lo relativo a los cuatro grandes momentos históricos de la evolución de las formas familiares, vamos a hablar muy brevemente de los cambios sociodemográficos recientes, o al menos recientes en el año 2012. He de decir que la tendencia es básicamente la misma de 2012 a nuestros días, referidos específicamente al caso del Estado español. En ese sentido, como decíamos en la introducción, hay que tener en cuenta que la familia en una sociedad, más que una sociedad, en una sociedad que se fundamenta en un estado del bienestar como el español, que es de tipo familista. ¿Qué quiere decir de tipo familista? Pues que los cuidados y todo lo que es la red de apoyo que tiene el individuo procede mucho más de la familia que del Estado. Si pensáis en otros regímenes distintos de estado de bienestar, por ejemplo en la Europa del Norte, la red de guarderías públicas está muchísimo más desarrollada que en España, con lo que ello implica, es decir, que los abuelos quedan descargados de cualquier función de cuidado que no quieran asumir, mientras que en España pues esta cuestión se hace recaer mucho más en la familia que en el Estado. Cuando no hay abuelos, son alternativas de tipo privado, normalmente las que se hacen cargo de los niños. Esto es importante porque nos va a ubicar la importancia que tiene la familia, no ya solo como referente y como fuente de amor y de cariño, sino también como fuente de recursos, entendiendo recursos en un sentido amplio. A nivel de estructura familiar, ¿qué cambios han producido en los últimos tiempos y qué tendencias existen actualmente en el caso de España? Bueno, pues ahí tenéis los datos. Por favor, no hace falta que recordéis los datos, desde luego que no, ni las tasas, ni, en general, ningún número, sobre todo porque además se refieren ya a un momento histórico hace unos años, es decir, no son absolutamente recientes, no son los últimos y por lo tanto a mí personalmente no me interesa especialmente que los recordéis. Sí que conviene que recordéis los valores generales o las tendencias, es decir, tal y como aparece aquí recogida en la diapositiva, que se ha producido un descenso del número de matrimonios, que la gente cada vez se va casando a edades más avanzadas, que aumenta el porcentaje de uniones civiles sobre las religiosas, que está legalizado en España el matrimonio homosexual, evidentemente, que hay un aumento de las rupturas, etcétera, ¿vale? Especialmente interesante me resulta todo lo que tiene que ver con las tendencias en cuanto a la formación, en cuanto a la edad a la que se forman las familias. Ahí veis la referencia al retraso, en la emancipación juvenil, retraso entre comillas, porque realmente siempre que se habla de retraso se está comparando con un ideal o un estándar que no es del todo cierto tampoco. Es decir, si analizamos las edades de emancipación, no ya de nuestros padres, sino de nuestros abuelos,
no siempre son, como nos suelen decir, tan tempranas como se pintan, ¿vale? En todo caso, en relación al contexto europeo general, los españoles son de los últimos que se van de casa, y esto implica pues que todo lo demás va también con retraso. O sea, si te vas más tarde, formas un hogar más tarde, formas una familia más tarde, tienes hijos más tarde, y esto implica de alguna manera que la natalidad en España sea tan baja como todos y todas sabéis. Porque de alguna manera cuando se empiezan a tener hijos a edades más avanzadas, se tienen menos, por una cuestión biológica y también por una cuestión demográfica. Está así estudiado, de hecho hay una frase hecha, que es esa que veis ahí entrecomillada en la última diapositiva, que más tarde es más bajo y que más tarde en general es menos. Con lo cual, ya digo, baja el número de matrimonios, la edad de emancipación juvenil en España es bastante avanzada, la natalidad es muy baja, pero no hace falta que sepáis los números exactos de cada uno de estos fenómenos. Si hablamos de el cambio entre el pasado y el futuro, ahí veis la diapositiva, el dibujo que ilustra la diapositiva, pues cabe hablar de que no existe una quiebra total entre el pasado y el futuro. Es decir, las formas familiares que podemos llamar nuevas, y ahí el adjetivo es un tanto engañoso, no son tan nuevas, sino que lo novedoso no son las formas. Lo novedoso es que a día de hoy están en mayor o menor medida generalizadas, es decir, hay más, o sea, proporcionalmente son más, tienen más presencia estas formas familiares que ya existían antes, pero que ahora, ya digo, se generalizan, y sobre todo que son socialmente aceptadas, es decir, que tienen una visibilidad de la cual antes no gozaban, una visibilidad social. Tienen también un reconocimiento, están aceptadas también de manera legal, es decir, hay una legitimidad en estas nuevas formas familiares que en muchas ocasiones anteriormente no era tal. Legitimidad no debe confundirse con simplemente legalidad, es decir, había formas que eran legales pero que estaban mal vistas, si me permitís la expresión, estaban mal vistas, recibían cierta censura por parte del conjunto de la comunidad. Y ahora, sin embargo, están mucho más aceptadas, o están perfectamente aceptadas, y están más visibles en la vida social. No tiene más que ver las series y las películas de televisión, el modelo familiar que se mostraba antes y los modelos familiares que se muestran ahora. Todas estas formas de convivencia, todas estas formas familiares no tienen por qué ser provisionales. Y esto también es importante, porque muchas veces se ha considerado, por ejemplo, la cohabitación antes de casarse, siempre se pensaba en esos términos. Cohabitan antes de casarse, de manera, digamos, que fuera una especie de paso intermedio antes de formalizar la relación a través del matrimonio, que era considerado lo normal o el estándar, ¿no? Bueno, a día de hoy se considera que hay formas, como por ejemplo la cohabitación o la unión de hecho. No es lo mismo, cohabitación que unión de hecho. La cohabitación, o la unión de hecho, ¿vale? Ojo ahí a la división. Que, ya digo, no tienen por qué ser provisionales, no tienen que acabar derivando en un matrimonio o en una ruptura, sino que pueden ser para toda la vida sin necesidad de que se avance otro paso. Y aquí la propia idea de avanzar, de otro paso, otro nivel, parece que sitúa las formas familiares en una escala de evolución. Nada más lejos de la realidad, ¿vale? Es decir, no penséis en casillas que se van superando, sino que pensad simplemente en posibilidades a largo plazo tan válidas como cualquier otra. Asimismo, también es importante que tengamos en cuenta que estas nuevas formas familiares tienen un carácter transversal a toda la sociedad. ¿Qué quiere decir? Pues que no afectan entre comillas, únicamente a determinados grupos sociales, ni son formas familiares que solo se dan entre aquellos que tienen una determinada característica, sino que las podemos encontrar a lo largo y ancho de todos los estratos de la sociedad. Sobre todo, es relevante que destaquemos esa cuarta característica o ese cuarto elemento que hay en la diapositiva, que se refiere a que son formas familiares que emergen o que son fruto de decisiones que toman los individuos en libertad. Esto es importante y esto alude al anteriormente mencionado proceso de individualización, por medio del cual los individuos cada vez tienen más margen de maniobra para decidir cómo vivir su vida. Esto evidentemente no es del todo así, porque tampoco podemos pensar que el individuo es totalmente libre y no está condicionado por otros factores externos a él o a ella. Pero al menos sí que en cuanto a la formación de familias se permite
porque se legitima socialmente, se permiten formas de convivencia prácticamente a discreción, es decir, todo aquello que una persona quiera, todo aquello no, pero bueno, mucha más variabilidad de lo que se puede disfrutar antes, se tiene ahora. Y eso es importante, ya digo, porque hace descansar las relaciones familiares en la propia elección, en sentimientos o en intereses, pero siempre personales, más que en la tradición o en otros factores externos al individuo. Y bueno, por último, ahí en el manual, en este apartado del manual, hay un pequeño, muy breve catálogo de formas familiares emergentes, entre las cuales, bueno, podemos destacar pues la unión de hecho, que como he dicho, ya no solamente es una prueba antes del matrimonio, las familias reconstituidas, que siempre han existido, pero antes estaban más vinculadas a que alguien se quedaba viudo o viuda y se volvía a casar, mientras que ahora están más vinculadas a divorcios o separaciones. Y las familias monoparentales, que cuando son de una mujer sola con sus hijos, pueden acabar derivando en situaciones de vulnerabilidad social. Sobre todo si no cuenta esa persona, esa madre, con el apoyo de una red familiar. Insisto en la necesidad de ver el contexto de la familia dentro del contexto más amplio del estado social de bienestar que tenemos en España, que no es igual que el que se tiene en otros países de nuestro entorno. Esto tenemos que tenerlo, por favor, muy en cuenta a la hora de comparar siempre la familia en España con la familia en Francia o con la familia en Alemania. Cuando digo la familia, digo en términos amplios. Tampoco se puede comparar la emancipación juvenil de los españoles con la emancipación juvenil de los franceses, de los alemanes, porque no ya solo el mercado laboral es distinto, sino que el propio trato que reciben los jóvenes por parte de su Estado, del Estado, es diferente en cada uno de estos países. Pues bien, cuando hablamos de familias monoparentales y hablamos de situación de riesgo de vulnerabilidad social, de posición de fragilidad, tenemos que pensar también en esos términos, en que en buena medida esa fragilidad viene determinada por el, entre comillas, abandono del Estado a los individuos que están en estas situaciones. Bueno, una vez definido el concepto de familia y una vez visto la evolución histórica de las distintas formas familiares, vamos a referirnos ahora a la familia como agente de socialización. Como agente de socialización en transformación, dice Obiol, y no le falta razón, porque del mismo modo que la sociedad cambia, también cambia el propio papel que tiene la familia como institución dentro de dicha sociedad. Hay que tener en cuenta, y aquí aludiremos sobre todo a la unidad didáctica número 2 de este mismo curso, en la cual ya hablamos del papel que tenía la familia como agente de socialización y ya vimos los elementos fundamentales que tiene dicho papel de la familia. En ese sentido, ya vimos que la familia constituía o se situaba en una posición intermedia entre el individuo y la sociedad, es decir, supone, como veis ahí en el primer punto, el vínculo básico entre el individuo y el grupo. De ahí que tenga un papel fundamental en la socialización de los niños. Vamos a hablar de los niños por cuanto es el momento en el que más influencia de la familia en términos de socialización se produce. Se trata de una influencia que se basa en relaciones de intimidad y de afecto y que a la vez, como ya vimos en aquella unidad segunda, se fundamenta en la inexistencia previa de un andamiaje que pudiera tener el individuo sobre el que asentar la influencia que recibe de su familia. Esto es importante, ¿no? Porque de alguna manera se produce una asimilación acrítica por parte de los niños de todas las enseñanzas, de toda esa socialización que tienen los padres sobre ellos, ¿no? Tened en cuenta además que en las primeras etapas de la vida de los individuos hay un monopolio socializador, como veis ahí en el tercer guión de la diapositiva, hay un monopolio socializador de la familia que tiene control sobre con quién se juntan los niños, a qué escuela empieza a ir, etcétera. Esto es importante y tenemos que tener también en consideración que la familia tiene un control sobre la socialización más allá de la propia actuación que tienen en la interacción cotidiana y diaria con los niños. La interacción, como veis en el segundo punto, con esos otros significativos, es decir, con esas personas de referencia que tienen los niños a la hora de relacionarse con su familia, resulta fundamental en la propia configuración de la personalidad de los sujetos. Esto, insisto, ya lo vimos en la unidad segunda.
Y resulta también importante a la hora de desarrollar esa imagen del otro generalizado, es decir, esa imagen de qué esperan los demás que hagamos en cada momento concreto de nuestra vida o en cada situación social a la que nos enfrentemos. El otro generalizado, ya digo, como abstracción de lo que sería la sociedad como ente, ¿no? ¿Qué piensa la sociedad de esto concreto? Bueno, pues ese otro generalizado se va desarrollando a lo largo de nuestro camino de socialización, de nuestro proceso de socialización, y tiene en él mismo una influencia clave, pues como en toda la socialización, la familia. Bien, hablando de la familia, volvemos a referirnos a la cuestión recurrente en el capítulo sobre la red de protección que supone con respecto a las situaciones que se nos pueden presentar a lo largo de la vida. Insisto en esa idea de que el Estado, en un régimen de bienestar familista como el español, ocupa una posición subsidiaria, secundaria. Está, digámoslo ahí, por detrás, pero normalmente le deja el peso principal a la familia. De ahí el dibujo que podéis ver arriba a la derecha, el ovillo, ¿no? El ovillo como representación del hilo de Ariadna. No sé si conocéis la historia de Teseo y el Minotauro, si no, bueno, leedla porque es ciertamente bonita. Y de alguna forma a mí siempre me gusta representarlo con el ovillo, como Ariadna le da a Teseo ese ovillo de hilo para que cuando se introduzca en el laberinto el Minotauro pueda salir, pueda encontrar el camino de vuelta. Y de alguna forma yo creo que la familia viene a hacer algo parecido. Le da a los individuos un ovillo para no perderse y para, llegado el caso, poder tirar de la cuerda y que vengan en tu ayuda o vengan a rescatarte en situaciones de dificultad. Esto implica, en buena medida, que la institución familiar en España sea la institución más valorada. Es decir, en todas las encuestas, por más que parezca muchas veces viendo los medios que hay una crisis familiar y que los individuos no se llevan bien con sus padres o no se llevan bien con sus hermanos, etcétera, en realidad no hay ninguna institución en España mejor valorada que la familia. Esto evidentemente no es solo porque, bueno, claro, como nos ayudan y nos cuidan, pues cómo no les vamos a querer, sino que más allá de eso, más allá de lo objetivo y de lo económico, si lo queréis ver así, existe una valoración sentimental, digámoslo así, que es muy estrecha en España y que es muy distinta, como hemos visto también, a la que se puede producir en otros países de nuestro entorno. Ya digo, todo esto va más allá de la propia necesidad, es decir, no solamente se valora la familia cuando se puede obtener algo de ello, o algo de ella, algo de sus miembros, sino que también se valora posteriormente y se valora para toda la vida. Y se mantienen unas relaciones muy cercanas. De hecho, si veis el fenómeno de la emancipación, la gente cuando se va de casa para formar una familia, un factor que suele tener en cuenta es la cercanía con respecto a su familia de origen. No solo, ya digo, pero también no solo para poder ayudarse mutuamente, sino porque realmente se valora y se quiere estar cerca de la familia por motivos más de tipo emocional que de tipo estratégico. Esto nos lleva al segundo punto segundo apartado que dedica Obiol dentro de este epígrafe de su capítulo, cuando habla del cambio familiar, ¿no? Y cuando habla del papel que juega la familia en el desarrollo de nuevas pautas o de nuevas imágenes sociales. Aquí habla de consensos sociales, podemos hablar también de imágenes sociales, ¿no? Como por ejemplo lo relativo a los roles de género. Si la familia tiene un papel tan importante en la socialización de los individuos, cualquier comportamiento que veamos dentro de nuestra familia en relación, por ejemplo, al reparto de las tareas domésticas o a las cuestiones de igualdad entre géneros, será fundamental para poder producir un cambio social a gran escala. Es decir, de poco sirven las campañas televisivas sobre estos temas si después la familia, que es el agente de socialización clave, el que transmite a los individuos de que son pequeños, como hemos visto, las pautas y los valores fundamentales para el resto de su vida, si no se implica a la familia y si no se produce un cambio en el entorno familiar, es complicado que los cambios sociales puedan llegar a desarrollarse. Todo esto, ya digo, en dos elementos tan claros como los roles de género o las relaciones intergeneracionales, es decir, las formas en las cuales se relacionan los individuos entre sí, dentro y fuera de la familia, dependen en gran medida de cómo se observa o cómo se ha socializado el individuo en su casa, por así decirlo. Evidentemente hay más, evidentemente cualquier imagen social que se quiera cambiar debe pasar, sobre todas las cosas,
por que se produzca un cambio en el entorno familiar. Insisto, es complicado que un cambio social que quiera promoverse, por ejemplo, el respeto a la diversidad étnica, ¿no?, o la lucha contra el racismo, o la lucha en defensa del medio ambiente, es difícil que todos estos cambios tengan efectos reales si no se implica a la agente de socialización fundamental, que es la familia. Familias que, como hemos visto, están también sometidas a procesos de cambio sociodemográfico. Es decir, el mero hecho de que la gente tenga sus hijos a edades más avanzadas implica, en muchos casos, que con el tiempo posiblemente esos niños no llegarán a conocer a sus bisabuelos o no llegarán a poder tener una relación tan estrecha como la que han tenido sus padres con sus abuelos directamente. Claro, se ve reducido el tamaño, también es más común cada vez familias de 1 o 2 hijos, es decir, familias en las cuales los niños apenas tienen hermanos, apenas tienen primos. Todo eso son dinámicas que están a la base de los cambios sociodemográficos que se producen y que también hay que tener en cuenta a la hora de entender la diversidad de formas familiares que hay en las escuelas actuales. Por último, y es fundamental, y de ahí viene el dibujo de la tirita, tenemos que tener en cuenta que las propias condiciones de precariedad generalizada del mercado de trabajo español implican la necesidad de que la familia tenga un papel clave para poder cubrir esos requisitos de flexibilidad que impone el mercado de trabajo a los trabajadores, que no dejan de ser miembros de familias. Quiere decir que cuando a un trabajador o a una trabajadora le cambian su horario o cambia de empleo cada mes, pues necesita una red de apoyo familiar para poder flexibilizarse o para poder atender a esos requisitos que le va imponiendo el mercado de trabajo. De ahí la imagen de la tirita como la familia como recurso que va solucionando o va intentando parchear lo que se va exigiendo por parte del mercado de trabajo. Todo esto, ya digo, dentro de un contexto en el cual el Estado delega de forma deliberada y clara toda su función de atención y de flexibilización y de cobertura de estas necesidades en el entorno familiar. Habiendo hablado ya del papel que juega la familia como agente de socialización, es el momento, en este punto cuarto de la unidad didáctica, de abordar la relación que se establece entre la familia y ese otro agente de socialización fundamental, que es la escuela, que es al cual dirigimos nuestra atención de manera más detallada a lo largo de esta asignatura, que no en vano se llama Sociología de la Educación y que no en vano se desarrolla en el grado de educación, en el grado de magisterio. Bien, en ese sentido tenemos que tener en cuenta de entrada que frente a esta multiplicidad o a esta emergencia de nuevas formas familiares tan flexibles y tan cambiantes, y frente a esta situación de cambio que vive la sociedad, se opone un cierto inmovilismo de la institución escolar, que apenas ha variado su funcionamiento a lo largo de las últimas décadas, incluso en el marco de la sociedad absolutamente cambiante que es la sociedad de la información y del conocimiento, a la cual también dedicaremos unidades de forma más detallada. Dentro de la relación que se establece entre la familia y la escuela existe un debate recurrente y prácticamente irresoluble en torno a si se ha producido o si se produce un desinterés por parte de los padres sobre la educación de los hijos, hasta qué punto se ha delegado o no por completo la función educativa en la escuela, qué está pasando en general en esa relación que se establece entre familia y escuela, hasta qué punto los padres pueden participar en el ámbito escolar, hasta qué punto tienen control sobre los contenidos y sobre la organización y sobre todo lo que en la escuela sucede, y hasta qué punto influyen los recursos con los que cuenten, recursos en sentido amplio, hasta qué punto influyen sobre el proceso educativo que llevan a cabo sus hijos. En ese sentido, la primera cuestión, ya digo, recurrente es la relativa a la implicación de la familia en el proceso educativo. Es decir, hasta qué punto se puede hablar de que los padres se implican más o menos en la educación que reciben sus hijos.
Aquí hay una serie de estudios, lo podéis ver en el manual, que hablan de la correlación directa que existe entre participación de la familia, participación de los padres y rendimiento escolar de los niños. Claro, son estudios que muchas veces no tienen en cuenta otras variables, que son las que aparecen en el tercero de los puntos de esta diapositiva, que están detrás de dicha participación. Es decir, no es simplemente que quieran o no quieran participar, sino que en muchas ocasiones la propia posición que ocupa la familia dentro de la estructura social les permite o hace más fácil dicha participación. No solo porque tengan más tiempo, a lo mejor, sino que porque muchas veces tienen un conocimiento previo que también les facilita estar más implicados o estar mejor informados a la hora de relacionarse y a la hora de participar en el proceso educativo, ¿no? En ocasiones los padres simplemente no se implican porque no se consideran capacitados para implicarse o para participar o para tomar un papel más activo en el proceso educativo que queda delegado en los profesionales de la docencia, ¿no? Se entiende que aquellos que tienen la competencia más desarrollada para la educación de los niños son los profesionales, es decir, son los maestros, y por eso muchas veces las familias no se implican. No simplemente es una cuestión de querer o no querer. Dentro de esto existen distintos grados y distintas formas, es decir, no es lo mismo cualquier participación, no todas las implicaciones tienen la misma profundidad ni se despliegan en el mismo abanico, en el mismo rango de acciones posibles. Participar puede ser asistir a la tutoría con los maestros y ya está, pero también participar también puede ser hacer los deberes con los niños, estar pendiente de qué libro están leyendo en cada cuatrimestre, en fin, que hay distintos grados y distintas formas de participar y de implicarse en la educación de los hijos. Dentro de esto, en general, insisto en que tenemos que tener siempre en cuenta la noción de clase social en sentido amplio, es decir, en sentido amplio me refiero a, tal y como la comentaban los distintos autores que hemos visto, más allá de Marx, Bourdieu, cuando hablaba del hábitus, por ejemplo, Bernstein y demás autores. Es decir, que el contexto social al que pertenecen los padres no solamente viene determinado por cuánto ingresan por su trabajo, sino que también tiene que ver con qué recursos culturales, qué capital educativo tienen y cómo se pone en juego a la hora de implicarse en la educación de sus propios hijos. Más allá, como decimos, de esa queja recurrente que tienen los profesionales de la docencia sobre los padres, que los padres mandan a los niños allí para que les eduquen cosas que deberían traer ya de casa, más allá de eso también tenemos que hacer un poco de autocrítica y ver cómo se relaciona la escuela con las familias. No todo es cómo se relaciona la familia con la escuela, sino que en cualquier relación hay que ver siempre las dos partes, ¿no? Y en este sentido hay que ver también qué hace la escuela para acercarse o no acercarse a la familia. En ese sentido tenemos que partir de una situación de cambio que ha experimentado la institución escolar, que muchas veces parece que no acaba de ser consciente de ello. Es decir, el prestigio profesional de los maestros ha caído en las últimas décadas. Y ha caído en buena medida porque ya no es como antes el depositario de todo el saber, ¿no? Y de todo el conocimiento. Hoy en día, con las nuevas tecnologías de la información está accesible. No está solamente en el libro que tiene el maestro encima de la mesa, sino que está en todas partes. Y esto de alguna forma socava la autoridad tradicional que tenía el maestro, que era el que sabía y el que iba administrando ese conocimiento. Bien, tenemos que ser conscientes de que esto ha cambiado y el maestro, como cuerpo profesional, el profesorado al cual dedicaremos una unidad posterior, también tiene que ser consciente de que su rol tiene que cambiar y no puede basar su autoridad en un monopolio del conocimiento del que ya no goza. Más allá de eso, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces los padres tienen un nivel formativo igual o superior al de los maestros y esto también implica que en ocasiones se produce cierta fricción o cierto choque porque los padres consideran, de forma muchas veces también incorrecta, que saben tanto más de educación que los maestros. De ahí la importancia que tiene que la formación que recibís todos aquellos que os vais a dedicar al ámbito de la docencia, sea sólida, porque vais a tener que justificar permanentemente vuestra competencia y para ello pues es necesario que se note dicha competencia
y que no pueda ser que alguien que no ha estudiado vuestro grado sepa lo mismo que vosotros o que vosotras sobre estas cuestiones. En general también existe esa resistencia por parte del profesorado de discutir sobre cuestiones sobre las que consideran que ellos saben más que nadie, lo cual por otra parte es ciertamente legítimo hasta cierto punto, pero hay que tener en cuenta que el propio proceso de mejora permanente tiene que ser una máxima también para los docentes. Y en ese sentido tiene que aceptarse la crítica por cuanto tiene una función social clave dentro del desarrollo de las sociedades contemporáneas. Es decir, el docente no puede decir yo hago lo que quiero y ya está, sino que tiene que aceptar que se evalúe su trabajo y que, llegado el caso, se cuestione los resultados del mismo. Más allá de eso, tenemos una cultura escolar, un funcionamiento de institución escolar que, en lo que se refiere a las familias, se ha quedado anclada en el pasado, es decir, se ha quedado en la visión, en la fotografía anterior, en la fotografía de la familia burguesa que veíamos cuando hablábamos del funcionalismo, en la familia norteamericana que hacía Parsons, etcétera. Es decir, tanto en los libros como en el currículo, como en los propios horarios o en cómo se organizan las fiestas dentro del colegio, existe todavía la imagen de una familia tradicional, la familia del padre, la madre y los niños, que, ya digo, choca con la diversidad actual que hay en las aulas. Esto sucede también en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de las relaciones interétnicas, pues en muchas ocasiones la escuela va por detrás de la sociedad, lo cual por otra parte es más o menos normal. Lo que pasa es que una cosa es ir por detrás, otra cosa es no acabar de adaptarse a esa realidad que ha cambiado y que ahora ya es muy distinta a como era hace 20 años, por ejemplo. Entonces, de ahí la necesidad de incorporar la diversidad y de ahí la necesidad al menos de que los profesionales de la docencia sean conscientes de que dicha diversidad familiar, pero también étnica, también de clase, de muchos tipos, que dicha diversidad existe y que debe ser considerada y tomada en cuenta a la hora de planificar y a la hora de desarrollar su labor docente. En ese sentido, una de las adaptaciones más necesarias, más perentorias a día de hoy es la de hacer compatibles, de poder compatibilizar los horarios de trabajo de los padres, de las madres, con el propio horario escolar de los niños. De alguna forma, como hemos dicho antes, el mercado de trabajo actual se rige por la flexibilidad y se rige por la incertidumbre. Es decir, para muchas personas, claro, para otras no. Tened en cuenta que no todo el mundo está precarizado, evidentemente. Hay gente que tiene trayectorias laborales u horarios laborales perfectamente lineales y perfectamente de finales del siglo XX. Es decir, todos aquellos que son funcionarios, por ejemplo, tienen una estabilidad laboral y una estabilidad de horarios que son pues como lo que pudieran tener aquellos trabajadores de los años 50 de los que hablaba Parsons. Pero hay otras muchas personas que sí que tienen esa necesidad de flexibilidad que no encuentra en la escuela, porque la escuela se rige por sus propios horarios, sus propios ritmos, sus propias conveniencias, y eso implica que en ocasiones la familia tenga que adaptarse y tenga que recurrir, una vez más, segundo punto de la diapositiva, tenga que recurrir a la ayuda de una red familiar para poder atender a esa necesidad de flexibilidad que le impone la escuela a través de su rigidez. Es curioso, ¿no? La escuela, por su rigidez en la organización de sus horarios, de sus calendarios y demás, impone o traslada una demanda de flexibilidad a la familia para poder adaptarse a dicha rigidez. Y en ese sentido es en el que Obiol reclama tan enfáticamente la necesidad de que se produzca una flexibilización del ritmo o del calendario, del horario, de las actividades, del funcionamiento en general de la institución escolar, para poder adaptarse a esa flexibilidad o a esa demanda de flexibilidad que tienen las familias. Y llegamos así finalmente a las conclusiones de esta unidad didáctica tercera de la asignatura. Conclusiones que, como siempre, no son más que invitación a seguir pensando sobre todos los temas que hemos tratado en la unidad.
En ese sentido, destacaría estos puntos que podéis encontrar en la diapositiva. En primer lugar, como ya hemos dicho antes, la necesidad de diferenciar y de distinguir entre familia, con F mayúscula, como institución social presente, como hemos dicho antes, en todas las sociedades, y familia, con F minúscula, o familias, en plural, todavía mejor, como formas concretas de organización y de convivencia. Tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho antes también, que la familia ha ido teniendo un recorrido histórico, ha ido modificándose a lo largo de la historia, dentro de desarrollar distintas funciones, ha ido cambiando la forma en la cual desarrolla estas funciones o ha ido dejando unas, delegando otras y asumiendo de manera más decidida otras distintas. En ese sentido se ha producido también un proceso progresivo de individualización en el cual todavía estamos, evidentemente, y que viene a implicar que los individuos cada vez tienen más en su mano las riendas de sus vidas, al menos en cuanto a lo que se refiere a con quién vivir esas vidas y cómo vivirlas en sentido familiar, ¿no? Es decir, en la medida en la cual se puede elegir qué tipo de familia quieres tener. Todo esto ha venido a generar la generalización, perdonad también otra vez aquí por la cacofonía, ha venido a generar un nuevo conjunto de formas familiares que de alguna manera suponen también cambios en las propias maneras en las cuales se socializan los individuos, tanto en las formas en las cuales se socializa como en los propios contenidos de dicha socialización. En cualquier caso, esta institución, la institución familiar, ha mostrado un ritmo de adaptación o un ritmo de cambio muy superior al que ofrecen otras instituciones sociales, también procedentes de momentos históricos anteriores, como pudiera ser la escuela. Ya hemos visto en las últimas diapositivas de esta unidad toda la reivindicación que hace la autora por acompasar un poquito el ritmo de cambio, o el ritmo al menos de adaptación de la escuela a la familia, teniendo que adaptarse ambas a un cambio a nivel más general, que es el propio cambio que está experimentando la sociedad en su conjunto, en todo este proceso de transformación en el cual se halla inmersa a través sobre todo de la irrupción de Internet y de lo que supone a la hora de entender el paso de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial o a una sociedad de la información y del conocimiento. Por último, y esta es la parte que más os puede competir de manera directa como profesional de la docencia, es importante destacar o enfatizar la necesidad de reconocer la diversidad. Una diversidad, insisto, que no es solamente de formas familiares, sino que la diversidad está presente en muchos factores y tenemos que asumirla y tenemos que trabajar con ella. Para lo cual lo primero es, evidentemente, conocerla y para lo cual lo primero es, pues, haberse formado en dicha diversidad. Todo esto, hablar de diversidad, no debe hacernos perder de vista que a la base de dicha diversidad hay toda una serie de condicionantes o de factores macro, sociológicos. Macro en el sentido de que están por encima de lo que el individuo quiere o el individuo hace. Hemos dicho antes que la persona tiene las riendas de su vida para elegir con quién vive y cómo la vive, pero también es verdad que tiene una serie de condicionantes macros, sin ir más lejos lo que hemos visto antes de la flexibilidad que le exige el mercado de trabajo, que no podemos perder de vista. Y esos condicionantes van a incidir sobre cada individuo, sobre cada familia, sobre cada forma familiar de una manera particular y distinta. De ahí que hablar de diversidad implica hablar de flexibilidad y como se exige la flexibilidad a los trabajadores y como se exige la flexibilidad a la familia para poder adaptarse al nuevo mercado de trabajo, también deberíamos exigir la flexibilidad a la institución escolar para ser capaz de adaptarse a dicha diversidad y para ser capaz de adaptarse a las necesidades que son distintas para cada una de las familias.